Muy buenas hermanos y amigos, una vez más con ustedes para continuar la enseñanza del libro de Monología. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho. ¿Heredamos nosotros el pecado de nuestros padres o heredamos los pecados de una nación que haya cometido atrocidades? ¿Qué es eso de pecados generacionales? ¿En qué dimensión se manifiesta el pasado en nosotros? Este es el tema que vamos a enfocar en el día de hoy en estas clases. Así que prepare papel y lápiz y tome nota. Vamos a hablar de los pecados generacionales. Así que tome nota para que aprenda sobre hasta qué punto el pasado repercute en nosotros y hasta qué punto es cierto que heredamos el pecado de nuestros ancestros. Veamos la lección. El tema de hoy es pecados generacionales. ¿Qué tiene que ver el pasado de nuestro pariente con nuestras actitudes presentes? Este será el enfoque de hoy. Uno de los aspectos más peligrosos dentro de la gama de subénfasis que se encuentran en las enseñanzas de la guerra espiritual está el afirmar que Dios escoge instrumento para remitir los pecados de las naciones. Por lo que existe, según ellos, un pecado detrás de muchas naciones que muchas veces impiden el fluir de la palabra de Dios y que deben ser confesados. Y en cierto sentido, sí podemos reconocer que hay actitudes históricas que estorban la predicación presente de la palabra. Pero algunos van más allá de afirmar esto. Llegan a decir que hay personas que arrastran en sus vidas pecados generacionales, a los cuales están atados. Y necesitan no solo el perdón, sino también una liberación. Sobre este punto vamos a razonar detenidamente y ver en qué aspecto esto es cierto y cuándo es un desvío interpretativo de la palabra bíblica. Porque heredamos nosotros los pecados de nuestros padres y de nuestros ancestros. Lo que se define como pecados generacionales es la hegemonía del mal sobre ciudades y reino. Los que así enseñan afirman que un hombre de Dios puede confesar los pecados de una nación e interceder por ella y automáticamente podemos redimir esa nación del pecado que tiene como nación o como ciudad. Y claro, la base bíblica más usada para afirmar esto es Nehemías 1, 6, 7, que dice así: escucha lo que yo te digo, mírame y ve que noche y día oro por el pueblo de Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Yo mismo y mi pueblo hemos pecado. No hemos obedecido los mandamientos, estatutos y preceptos que nos entregaste por medio de tu siervo Moisés. Ellos toman este pasaje como que Nehemías tomó en él el pecado de Israel, como en Daniel 9:3. Cuando el profeta toma el pecado del pueblo y toma la necesidad del pueblo para orar por él, como hizo en Babilonia Daniel, para interceder por su pueblo. En ambos casos, Nehemías y Daniel, ellos estaban en un pueblo que estaba cautivo por su desobediencia. Es por ello que en la oración el profeta reconoce que hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus decretos. Y este mensaje tiene que ser llevado al pueblo para que, reconociendo su error,
obtengan el perdón. En ambos ejemplos, los profetas interceden por alguien que conoce la palabra, el pueblo. Y ellos forman parte de un plan determinado porque han caído en engaño e incluso en esclavitud. Pero esta acción no se puede ejecutar jamás contra un pueblo pagano. Y ocurre que dentro del esquema del viejo pacto, el cual se envejeció y desapareció, esto no tiene sentido. No se puede orar para redimir a un pueblo pagano que no conoce la palabra, a menos que este mismo pueblo conozca la palabra y se aparte de ella. Pero sí podemos orar de forma individual por aquellos que recibiendo la palabra desobedecen la misma. Y podemos interceder por ello, pero jamás redimirlo si ellos no reconocen su pecado. Hoy tenemos el ejemplo de Jonás, cuando fue enviado a Nínive para advertir al pueblo su pecado y llevarle juicio. En el Nuevo Testamento, la mayor preocupación de los cristianos era poder hablar con poder y de nuevo la palabra de Dios. Como dice San Pablo en Romanos 10, versículos del 11 al 17, y en 2 de Corintios 10, 16, que lo voy a leer. Dice, para que anunciemos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en territorio ajeno, como para gloriarnos de la obra ya realizada por otros. Quiere decir que Pablo está afirmando la responsabilidad de llevar la palabra al pueblo pagano e interceder por aquellos que conociendo la palabra se apartan de ella. Sobre el pecado, la Biblia enseña que he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Y dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El hecho de que las naciones puedan ser culpables de pecados colectivos, en cierto sentido, puede parecer lógico. Pero debemos aclarar que las acciones ejecutadas por una generación determinada no son transmitidas a otra como consecuencia de delito y castigo. O sea, si mis antepasados cometieron crímenes, yo no soy culpable de esos crímenes, aunque puedo heredar la tendencia a repetir lo mismo. Quiere decir que sí podemos heredar las influencias y podemos heredar actitudes culturales e incluso traumas históricos, de los cuales se valen las fuerzas del mal para oprimir a esos pueblos. Pero la palabra es clara. Nos enseña al respecto con preguntas. Por ejemplo, ¿heredarán los hijos el pecado de sus padres? ¿Y por qué es que el hijo no cargará con el pecado de su padre? Estas dos preguntas la contesta la palabra de Dios. Vamos a leer. Es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá. Así dice la palabra. Después dice, el alma que peca, esa morirá. ¿Por qué? El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, sean propios o de herencia, y guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá.
Y termina Ezequiel 18, 19 al 22, que es lo que hemos leído. No les será recordadas todas sus transgresiones que cometió. Por la justicia que hizo, vivirá. Y está bien claro. No podemos heredar el pecado de nuestros padres, ni los padres son culpables del pecado mío. Este texto clarifica claramente que los pecados no se transmiten de padre a hijo o de generación a generación. Y aunque esto fuera cierto, el arrepentimiento rompe toda maldición y juicio sobre el pecado que uno haya cometido. No es cierto que cuanto más idolatría reine en un lugar, más pecador será la gente y más corrupción habrá en esa nación. Por lo cual los principios y potestades diabólicas van a operar más cuando haya más idolatría y más pecado. Y no cabe duda que será difícil la evangelización cuando la idolatría y la corrupción domina. Si añadimos a esto el rechazo de la palabra de Dios, podemos afirmar que dicha nación o pueblo caerá bajo el juicio de Dios. Para poder entender este hecho, voy a poner un ejemplo de los ingleses y españoles cuando conquistaron América Latina y del Norte. Ambos países cometieron, por medio de sus ejércitos y aventureros, exterminios y robo en las tierras que conquistaron. Los reyes católicos consiguieron y autorizaron la matanza en la Santa Inquisición, tanto contra judíos, musulmanes y protestantes. Además, expulsaron a los judíos y moriscos de sus tierras. Esta acción histórica, que fue injusta en su época, fue el pecado que trajo maldición y juicio sobre estas naciones que perdieron su hegemonía. En nuestro tiempo, hemos heredado y aprendido, por medio de la historia, los errores e incluso el juicio de maldición causada por el pecado del pasado, el cual Dios no podía soportar. Y al ver que su pueblo fue maltratado por esos imperios, cayeron en desgracia y en calamidad. ¿Qué hacer cuando una nación injusta legaliza el pecado? No podemos borrar la historia. Sin embargo, debemos pedirle perdón a Dios por esos errores que esa nación cometió y corregirlo en su relación y acciones, y comprender que los que viven hoy en día en esos países no son culpables de los errores de otros. No podemos culpar ahora a los ingleses y a los españoles de las brutalidades que hicieron antes. Dios se encargó de ellos. Pero si ellos hoy se arrepienten y piden perdón, el deber nuestro es perdonarlo. Debemos reconocer de nuestra parte que el aceptar el pasado y pedir perdón por los errores cometidos, derrumbando prejuicios y el orgullo histórico que hemos heredado y rectificando los conceptos y actitudes que no son correctas, pueden producir de Dios la misericordia y la restitución. Pero para ello hay que pedir perdón. No solamente a nivel de restauración social, y esto lo tienen que hacer los gobernantes, reconocer sus errores y rectificarlos con actitudes correctas para que no repitan los mismos errores del pasado. Aunque tristemente los seres humanos son los únicos que cometen los mismos errores muchas veces. La iglesia puede orar para reprender el orgullo que envuelve la actitud de la gente,
para hacer que la palabra fluya y que cada cual asuma su propio pecado individual y cultural. Hay pecados por causas culturales. A esto le llamamos malos hábitos. Pero no hay un pecado generacional determinado en la vida de las personas. O sea, yo no soy culpable, si soy español o inglés, de lo que hicieron los antepasados. La nación puede reconocer su error, pero yo no tengo culpa de ese error. Y yo pregunto, ¿tengo yo la culpa de que mis antepasados hayan matado a los judíos si yo no estaba allí, ni tomé parte ni suerte en lo que ocurrió? Es bueno dejar de forma clara y precisa que el pecado no se hereda, aunque sí podemos heredar las tendencias y sus consecuencias como fruto del pecado original. Es bueno analizar la palabra remitir, que significa perdonar y quitar. En las enseñanzas de intercesión por las naciones, se nos afirma que podemos orar para remitir el pecado de los pueblos, ciudades y naciones. Y esto, dentro del entorno del Antiguo Testamento, es correcto. Pero de acuerdo al Nuevo, hay que predicarle para que se arrepienta. Para los judíos, el perdón de los pecados se obtiene por medio de la mediación del sumo sacerdote a través de los sacrificios en el tabernáculo. Muchos profetas tomaban el lugar del sacerdote cuando éste no estaba para interceder por los pecados de su pueblo. La expiación de uno por los pecados de otro podía obtener el perdón. Y la mediación del sumo sacerdote por los pecados de todo el pueblo era parte del ritual mosaico en el cual se fundamentaba la creencia judía. Porque una vez al año el sacerdote hacía intercesión por los pecados del pueblo. Así lo dice Levítico 1:5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y así se hacía expiación. Tenemos el ejemplo de Job. Él hacía continuo sacrificio de intercesión por los posibles pecados de sus hijos. Leamos Job capítulo 1, versículo 5. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Pues decía Job, quizá mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera hacía continuamente. Quiere decir que Job intercedía de forma continua por la conducta de sus hijos. En el Nuevo Testamento, este sistema de mediación quedó abolido. Ya no hacen falta sacerdotes que intercedan por los pecados del pueblo, ni tampoco sacrificio de expiación, ni intercesores que nos puedan redimir del pecado, pues todos recibimos la palabra que nos redime. Dice Hebreo capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, por la proclamación de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12. Y les dijo,
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Y después leemos en hebreo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En estos dos textos nos manda a predicar, y la palabra se encarga de hacer la obra dentro de nosotros para transformarnos. Así que el ministerio de intercesión es un ministerio de oración para que tomemos la carga de otro, no para obrar nosotros en ello, sino para rogar a Dios que obre en ello. Pues al ser salvo, o el ser salvo, no depende de mí, depende de la decisión personal que tome la persona. O sea, yo voy a orar para que Dios obre y ablande el corazón, pero la obra la tiene que hacer la palabra directamente en la persona. Así que debemos de orar por nuestros gobernantes, no para que nuestra nación sea salva en total, a menos que ellos mismos se arrepientan, sino para que tengan lucidez en medio de sus pecados y sepan actuar como lo hizo Ciro o Darío o Artajerje, que siendo pagano ayudaron al pueblo de Dios y lograron paz y tranquilidad. Y este consejo lo dio el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, cuando nos enseñó esto. Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Así que esto es un mandato que tenemos que obedecer. Vemos que en esta oración no se nos pidió el señorío sobre la tierra y los reinos de la tierra, sino para que podamos llevar a cabo nuestra misión en tranquilidad, piedad y dignidad. ¿Podemos evitar que los sistemas de este mundo no caigan bajo el dominio del anticristo? ¿Podremos forjar un reino terrenal libre del pecado generacional o del juicio de Dios que habrá de sobrevenir por medio de nuestra oración y de remisión? ¿Evitaremos que el pecado se enseñoree del mundo y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? Nuestra confesión no puede redimir a otros. Cristo es el único redentor absoluto. Es por ello que tenemos que proclamar su evangelio. La única nación que no se va a someter al poder del anticristo será Israel. Y por ello se va a desencadenar la guerra o batalla del Armagedón. Así que estudiemos más a fondo las profecías y no perdamos esta perspectiva dentro de este enfoque. Podemos orar por los gobernantes para que vivamos tranquilamente y prediquemos, pero no podemos orar para evitar que el mal prevalezca en el mundo. Antes de concluir el tema de los pecados de las naciones que debemos confesar para redimirla, quiero exponer otra idea más radical, la de los pecados generacionales que traemos. Según se enseña en esta teoría, hay personas que arrastran pecado de sus antepasados y que estos son estorbo y causan opresión diabólica en las personas. Entonces, ¿existen herencias pecaminosas que después de convertido seguimos arrastrando? Por ejemplo, mi abuelo fue un violador. Ese pecado, a través del tiempo,
ha sido transmitido a mi vida, razón por lo cual tengo un espíritu de esclavitud sexual. Cuando esta creencia se establece, ocurren exageraciones demoníacas que dominan y minan como cáncer la salud espiritual de muchos cristianos y nos lleva a cometer muchos errores peligrosos que pueden atentar contra los principios bíblicos que tienen que ver con la seguridad de la salvación, llevando esas vidas a las dudas sobre la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Romano 8, del 12 al 17. Es bueno que lo busquen y lo lean. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué ocurre cuando esta idea de que las tendencias, el alcoholismo, la inmoralidad y los pecados de nuestros ancestros se repiten en nuestras vidas? Ocurren dos fenómenos. Primero, caemos en un estado de psicosis que nos mueve a buscar en el pasado la respuesta del presente, ignorando el poder de Dios que opera en nosotros, como es la nueva criatura. Y también ignoramos la intervención del poder del Espíritu Santo que todo lo escudriña, que nos enseña, que nos sana, que nos restaura y que nos lleva a toda verdad y justicia. Además, cuando nosotros aceptamos al Señor, no cabe duda que la sangre de Jesucristo nos redime de todo pecado y también de toda la maldición de la ley. Por eso dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, viviendo con el pasado. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero Él se colgó por mí, para que yo me redimiera por Él. Segundo, esta actitud de pecados generacionales, que heredo el pecado del pasado de mis padres, nos puede llevar a hacer esfuerzos por remover hechos que deben quedar olvidados, superados y arrinconados. Las acciones del pasado tienen que quedar en el pasado, porque nada podemos hacer para restaurar el daño cometido por nuestros ancestros. Por eso dice Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si una acción del pasado es reparable o la misma me causa problemas emocionales, pues ni modo, debo confesarla y afrontarla. Y si puedo repararla, la reparo. Pero a veces hay recuerdos de hechos que son irreparables, que con removerlos nada lograremos. Más bien lo que hacemos es llevar a la persona a tormentos emocionales o complejos de culpas, que se convierten en armas diabólicas y arrojadizas para mantenerlos amedrentados y estancados espiritualmente. La búsqueda de los pecados pasados o el juzgar a la gente que tiene una enfermedad por hechos del pasado es un peligro que puede causar más mal que bien. Además de que no tenemos base bíblica sólida para revolver el pasado. Isaías 53:5 y 6 y 10 revela que todo pecado fue perdonado. El concepto de expiación del verso 10 indica separación
total y exoneración definitiva de culpa. Miren lo que dice la palabra. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 43:25 nos dice claramente, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Y en otra parte Isaías dice, si fueren negro como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando hay perdón, debe de haber restauración. A Jesús se le interrogó sobre esta cuestión, si habían pecados del pasado que repercuten en el presente en los hijos o en enfermedades presentes. Y él dijo, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esto está en Juan capítulo 9, versículo 2. Y la respuesta del maestro revela la realidad de fondo de este problema. Jesús respondió, no es este el que pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que la obra de Dios se manifestara en él. En otras palabras, no importa cuál fue la causa que originó la ceguera, la enfermedad, el mal o tu desgracia. Aquí estoy yo, dice Jesús, para deshacer todas las obras del maligno y predicar libertad a los cautivos del diablo y romper toda atadura diabólica. Es bueno recordar este texto de la pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó? Ni este, sino que todo ocurre para que Dios se glorifique. No existen los pecados que se transmiten de generación a generación. ¿Cómo podemos explicar Éxodo 25? Leámoslo. No te inclinarás ante ella ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. En este texto se afirma que puede visitar la maldad hasta la cuarta generación. Muchos expertos en las escrituras indican que el original hebreo dice visitar la maldad de los que me aborrecen. No indica transferencia de culpabilidad por un hecho, sino lo que hace es condicionar a que tal descendencia aborrezca al Señor. Por otro lado, los contextos que siguen señalan que pero nuestra misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que está claro, no podemos tomar una parte para hacerle un todo. El texto de Éxodo 26, que dice, y que hago misericordia en millares de generaciones a los que me aman y guardan mi mandamiento, está afirmando lo mismo que dice Éxodo 34:7 y Deuteronomio 5:9. Las acciones del pasado es pecado en el presente cuando las acciones no asumo la responsabilidad individual sobre ella. Ezequiel 18, 21, 22, 27 y 32. Debemos ser cuidadosos en el sentido y del momento en que aplicamos la palabra. La ley es para Israel. No había redención perfecta en este tiempo. Y las acciones y las imprudencias se pagaban con el tiempo. Y aún también, hoy pagamos con el tiempo los pecados del pasado, que aunque son perdonados, a veces dejan secuela. En realidad, el pecado de nuestros padres marca nuestras vidas. Eso no cabe duda. Pues recibimos de ello malos ejemplos que nos inducen a imitar sus malas acciones. Y de esto
no cabe duda. Hay una herencia cultural pecaminosa en todos nosotros. Hay un daño que el pecado hace y este se transmite de generación en generación. Ahí sí hay una transmisión de una herencia pecaminosa de costumbre, hábitos y vicios. Por ejemplo, las tendencias a la idolatría, el carácter que engendra orgullo histórico, decir malas palabras y mentir, las enfermedades adquiridas por vivir fuera de la ley de Dios, como por ejemplo, cuando vive una vida desordenada sexualmente, padece de sida, sífilis y otras tantas de origen genético. Estas nacen con la depravación sexual y la desobediencia a las leyes naturales, como por ejemplo las causadas por el incesto, el uso de droga o daños que se transmiten de generación a generación en el aspecto genético. Una cosa es la consecuencia del pecado y otra cosa es el pecado en sí como una acción. Yo puedo heredar consecuencias del pasado, pero no el pecado del pasado. Un alcohólico que se convierte es perdonado al instante por la sangre de Cristo, pero su hígado, que estaba dañado, endurecido y con cirrosis, seguirá igual. Por lo tanto, aún después de convertido, arrastrará en su salud las secuelas del pasado e incluso la posibilidad de recaer si el alcoholismo es una enfermedad. Y aunque Dios puede sanarlo si a él le place, y sus hijos pueden heredar la tendencia al alcoholismo, debemos considerar que mientras no beba y viva una vida ordenada y no tome la primera copa, no habrá peligro y no tendrá que ver el pecado del pasado, pero no se puede librar de las consecuencias de la desobediencia. Para Dios es tan clara la influencia del pasado como factor determinante de la conducta humana que cuando sacó a Israel de Egipto, decidió tenerlos peregrinando por el desierto 40 años para despojarlo de las costumbres paganas de Egipto y exterminar a la generación adulta que ya había sido viciado por los pecados de la idolatría. Dice en Número, capítulo 32 y verso 13. El furor de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que pasó toda aquella generación que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, hizo una depuración. Y en Deuteronomio 1:35 dice, ninguno de estos hombres de esta mala generación verán la buena tierra que juré dar a vuestros padres. En el Antiguo Testamento no solo había que expiar el pecado del pueblo, sino que había que modificar su conducta aprendida de otros pueblos y juzgar a cada cual por su falta, existiendo incluso una maldición de juicio a los que no se arrepentían. Y lo encontramos en Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, refiriéndose a que no trataron de enderezar sus hábitos malos que habían aprendido en Egipto. Juzgando a ambas verdades, pecado generacional y juicio generacional, podemos afirmar que no existe una herencia de pecado determinado de una vida a otra vida. O sea, yo no heredo los pecados de mis padres. Los hijos no heredan el pecado de sus ancestros.
Ciertos famosos expositores de esta corriente han afirmado en una conferencia que hay hermanos que tienen que confesar la sanidad y la liberación. El hecho de que sus padres, que fueron creyentes, le robaron a Dios los diezmos. O sea, en otras palabras, el padre siendo cristiano hizo una sinvergüenzada. Ahora el hijo tiene que heredar el pecado del padre y confesárselo para que el padre se libre. No, esto no es correcto. Esto es como la doctrina que tienen los mormones de bautizar por los ancestros. ¿Qué culpa tengo yo de la poca vergüenza que han hecho mis padres en el pasado? Dice la palabra en Romanos 14:12 que de manera que cada uno de vosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Otro es que las naciones pueden ser culpables de su pasado en relación a los errores históricos cometidos por sus gobernantes. Pero yo no debo asumir la culpa como que es mía, aunque debo de orar para que los gobernantes o los que están en eminencia reconozcan los errores históricos que como nación cometieron en el pasado, aunque yo no soy culpable tampoco de lo que ellos hicieron. Hay que orar por los gobernantes que modifiquen su conducta social, depongan su orgullo y afrenten la historia para rectificar todos los errores de abusos y de influencia negativa cultural que han establecido. Por eso, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, nos pide que hagamos oración para vivir tranquilamente. La iglesia debe orar por sus gobernantes. La iglesia debe romper los prejuicios, el orgullo y las mentiras que hay para formar una sociedad en la cual podamos vivir tranquilamente y poder implantar la palabra para rescatar a los hombres. Esa sociedad que nos ha tocado vivir y de la cual nosotros somos responsables de predicar y proclamar la verdad. Debemos interceder por nuestra nación y por otras naciones para que la palabra prevalezca. Pero no debemos creer que por nuestro propio esfuerzo podemos redimir a toda la nación. Aunque ayunemos y oremos, solo hay redención y remisión de pecado cuando cada hombre y mujer confiese a Jesús como el Señor de su vida. Entonces, se acabarán las naciones, los regionalismos, los nacionalismos, las influencias históricas y culturales para formar entre toda tribu y lengua una gran familia universal, que es la aspiración que tiene la iglesia del Señor. Porque, aunque yo pertenezco a una identidad nacional, tengo otra identidad superior, como dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. No obstante, hay un juicio divino sobre el pecado de las naciones que se oponen a la verdad natural o revelada del Creador, como pasó con Sodoma y Gomorra, como ha pasado con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y como ocurrió con la Alemania nazi, y en un momento en que el pecado desborda la paciencia de Dios y manda juicio sobre una nación. Por esas naciones debemos de interceder, principalmente si en ellas viven hombres justos en medio de un mundo injusto. Recuerdo a David Wilkerson, un gran profeta que ya está con el Señor, que dijo, refiriéndose al pecado de la sodomía que prevalecía en Nueva York: si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra por su pecado, ¿cómo podrá perdonar a esta nación impía que se ha apartado de Dios? Recordemos a Abraham. Intercedió por el juicio sobre Sodoma y Gomorra y intercedió por su sobrino. Miren lo que dice Génesis 18:32 de la intercesión, no por una nación, sino por los justos
que hay en esa nación. Volvió Abraham a decir: por favor, no se enoje mi señor. Si hablo solo una vez más, quizás se encuentren allí 10 justos. Y respondió Jehová: si hubieran 10 justos, consideraré en considerar a los 10 justos. Y así Abraham fue regateando hasta poder obtener de Dios el rescatar a su familia, Lot y su familia, del juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Si un pueblo o nación está bajo maldición o juicio por su pecado, debemos de orar para que Dios guarde a los justos y extienda su misericordia sobre ellos. La misericordia de Dios es grande, pero jamás podrá anular su justicia y la profecía que está dicha. Así que hay un tiempo especial para cada pueblo, para cada nación y para cada país. Aunque a la larga, toda la tierra será engañada por el anticristo, ya que para que eso ocurra, tendrá que concluir la iglesia su misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Proclamar el evangelio a toda criatura en medio de un mundo corrupto. Y en un momento dado, seremos arrebatados o librados del juicio que el Señor enviará a la tierra, donde habrá angustia y tribulación. No podemos introducir el concepto de la gracia por la fuerza. Estamos en la gracia. No, también estamos en la época en que el satanismo está obrando desde la plataforma política, distorsionando todo el concepto divino de justicia para imponer la inmoralidad. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que predicar la justicia, el amor y el perdón y completar la obra de Cristo en medio de un mundo cada vez más corrupto y llevar a la gente a la cruz del Calvario y no hacer vana la redención y así consumar la salvación de las personas que quieran huir de la ira que vendrá. Así que, hermanos, recordémonos de Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por gracia, por la fe. Y esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios. No heredamos el pecado de nadie, ni podemos redimir el pecado de la nación, pero podemos interceder para que los líderes reconozcan la palabra de Dios y muchos procedan al arrepentimiento, aunque a la larga, tristemente, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Seguiremos con este enfoque en la próxima lección. Puede encontrar esta enseñanza en mi cuenta de canal Mario Fumero en YouTube y compartirla y analizarla. Le esperamos en la próxima charla sobre esta serie. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.